Me han pedido, solicitado que haga una pequeña reseña sobre el trasplante y sus implicancias. Primero quiero decir que para hablar de este tema tenemos que dividirlo en un marco médico-técnico, un marco legal y en otro plano que es el ético, moral y religioso. Vamos a empezar definiendo el trasplante, que es un tratamiento médico complejo que consiste en sustituir un órgano que está enfermo y que pone en peligro la vida de una persona por otro que funcione adecuadamente proveniente de otra persona. Los órganos que se trasplantan son riñón, pulmón, corazón, hígado, páncreas, intestino, médula ósea, córnea, piel, hueso, válvulas cardíacas, etc. Todo esto está formado, intervienen varios factores. Uno es el donante. ¿Quién es el donante? Aquel que da el órgano. Y hay un receptor, es a quien lo recibe. Luego está la ablación de órganos, que es el procedimiento médico por el cual se extraen los órganos del donante. Quedan excluidos de esto sangre y derivados, las células y tejido germinativo, o sea, las gametas de los embriones, y las células para investigación básica. Todo esto está regulado por ley. Y hay un instituto, que es el Instituto Nacional Central Único Coordinación de Ablación e Implante, más conocido como INCUCAI, con sus regionales. A nosotros en Entre Ríos nos corresponde el CUCAIER, que es el que regula la donación de órganos y tejido, las células de origen humano, en cuanto a investigación, promoción, extracción, preparación del trasplante, distribución de los órganos y el trasplante y su seguimiento también, que es importante. Los donantes y los receptores tienen derechos. Derecho a la intimidad, a la privacidad, confidencialidad. No se puede dar la identidad ni del donante ni del receptor, salvo que ellos lo declaren públicamente. También a la integridad, siempre los beneficios tienen que ser mayor que los riesgos. Información, tienen que tener un consentimiento informado que conste en la historia clínica. Y hay una cosa, además el trato es equitativo e igualitario. Acá no hay distinción de razas, no hay distinción, se puede trasplantar una persona que no tiene obra social, no tiene ninguna cobertura, como el que tiene la mejor obra social y el mayor dinero del mundo. No hay diferencia en eso. La cobertura es integral, desde el pretrasplante hasta el trasplante y su seguimiento. Todo está a cargo de la obra social o del Estado, pero nadie se queda sin esta cobertura. Y además es todo totalmente gratuito, ¿no es cierto? No debe haber ninguna remuneración ni nada para esto. El consentimiento informado que decía tiene que constar en la historia clínica. En el momento que uno piensa que una persona se tiene que trasplantar, tiene el deber y la obligación de informar los riesgos, los beneficios, o sea, todo referente a esto. Los donantes pueden ser donantes vivos y donantes cadavéricos. ¿Quién puede decir que es donante? Toda persona mayor de 18 años, capaz, y que manifieste su voluntad por escrito. ¿Quién puede ser donante vivo?
para donar un órgano debe ser pariente cosanguíneo o por adopción hasta cuarto grado. Y el cónyuge o la persona con unión convivencial. Sí puede existir de una persona no pariente que sea donante, pero eso es con autorización judicial. Eso ya es una autorización judicial, todo esto se hace para que no haya ningún tipo de remuneración ni beneficio. Esto debe ser un procedimiento médico altruista y no debe haber ninguna recompensación, ninguna recompensa por esto. ¿Cómo es el procedimiento? Cuando uno tiene una patología, el médico que piensa que ese paciente puede ir a un trasplante, se conecta a una página que se llama Sintra, donde queda registrado ya con todas las especificaciones técnicas que ahí se solicitan en el INCUCAI y pasa a formar parte de una lista de espera. Quiero aclarar que esa lista de espera no es quién está primero, ni segundo, ni cuarto, ni quinto, simplemente que cuando hay un deceso que puede ser dador, se envía una muestra de sangre y ahí se hace la compatibilidad, no solo sanguínea, sino también de tejido, inmunohistoquímica e inmunológica. Y el que sea más compatible es al que le toca, ¿no es cierto? No importa que esté el número 113 o cuarto. Esto se hace muy rápido y la espera uno puede estar muy corto tiempo o puede estar mucho tiempo, depende de encontrar, vamos a decirlo así para que vean, como si fuera un gemelo de uno, ¿no? Es como si uno tuviera un número de 30, 40 cifras y tienen que coincidir casi todas las cifras, para que vea que sea compatible. O sea que quiero acá destruir un mito que dice se robaron un chico y apareció en un riñón. No, es un proceso muy complejo que eso no puede ocurrir. Que se saquen eso de la cabeza son mentiras, burdas mentiras. Eso no puede ocurrir. Cuando uno decide, antes se pensaba que la muerte era la parada cardíaca o respiratoria, pero bueno, en el 2010, luego de un congreso en la ciudad de La Habana, en Cuba, se determinó en forma científica que era la muerte encefálica o cerebral. Para la muerte encefálica tiene que estar en coma, no tener ningún tipo de reflejo ni al dolor, ni tiene que tener ausencia de reflejo del tronco cerebral, decimos nosotros, que es las pupilas no tienen que reaccionar a la luz. Una pupila nosotros cuando damos un haz de luz se contrae, o sea, no tiene que tener ningún movimiento, no debe tener ningún reflejo ni respuesta al dolor, se le provoca la náusea, no debe tener reflejo de náusea ni de glutorio. También hay pruebas que se hacen que se llaman óculo-vestibulares, que es inyectando agua fría y ver el movimiento de los ojos, inyectar en el oído agua helada. Y luego, y la apnea que le falta de respiración, ¿no es cierto? O sea que debe estar, para determinar la muerte cerebral, en asistencia respiratoria mecánica. Ahora que en esta época todo el mundo ha conocido lo que es un respirador, tiene que estar conectado a un respirador. Y después procedimientos como un electroencefalograma.
El electroencefalograma generalmente emite las ondas cerebrales. Si este electroencefalograma es plano, no tiene ningún tipo de onda, se esperan 6 horas, se repite otro y ya con 2 electroencefalogramas planos se puede determinar la muerte cerebral. También hay procedimientos más sofisticados, como son los potenciales evocados. Los potenciales evocados son más sensitivos, los auditivos de tronco, las arteriografías, los ecodoppler. Pero generalmente lo que se usa es el examen clínico neurológico y el electroencefalograma. La donación de órganos después de la muerte es un acto noble, un acto meritorio, un acto de amor hacia el otro, que debe ser fomentado como una forma de manifestación generosa, ¿no? Es hermoso que los hijos de Dios ofrezcan sus órganos en los términos permitidos por la ley y la moral, porque es un regalo a Él mismo. De nuestra propia muerte puede surgir la vida. Y quiero aclarar que la decisión del donante es totalmente voluntaria y personal, ¿no? Bueno, hay distintas posturas en las iglesias, casi todas coinciden en aceptar el trasplante, como el catolicismo, que dicen que es un acto de caridad y amor, los discípulos de Cristo, la iglesia episcopal, la iglesia del pacto evangélico, el Islam, todo lo que esté ahí no vaya, que no esté escrito ahí no se acepta, pero se acepta en el trasplante, el judaísmo, la iglesia luterana, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la presbiteriana, Convención Bautista del Sur, los mormones, qué sé yo, por ejemplo, los mormones en Sevilla son los que tienen el mayor centro de banco de sangre del mundo, la Iglesia Metodista Unida. Bueno, el budismo, por ejemplo, y el budismo zen no se oponen al trasplante, pero ellos como esperan la reencarnación, tienen que esperar 3 días con el cadáver. Entonces eso ya lo inhabilita para ser trasplantado. Los testigos de Jehová, ellos se oponen a lo que sea trasvasamiento de sangre. Por ejemplo, a un testigo de Jehová se le puede hacer trasplante de córnea, pero no de un órgano donde haya trasvasamiento de sangre. Para la edad, no hay límites para el trasplante, salvo en los trasplantes de médula ósea, que deben ser menores de 55 años. Después hay que destruir algunos mitos, ¿no es cierto?, de que, qué sé yo, dicen, si soy donante, tal vez no intentan salvar mi vida. No, eso no es así, en los médicos tratamos de salvar todas las vidas, no importa raza, religión, edad, condición, lo que sea. Otros piensan que los ricos lo reciben más rápido, no. Las listas de espera va por compatibilidad. Eso no hay ningún tipo de diferencia. Otros dicen, bueno, no me van a poder hacer un funeral con cajón abierto. De ninguna manera. Se entrega el cadáver y puede ser velado a ataúd abierto. Esto es totalmente gratuito, no puede haber compraventa, no se discrimina. Y bueno, voy a hacer una breve descripción cómo es un procedimiento. Generalmente esto, antes, como yo te dije, se consideraba la muerte como la parada cardíaca. Ahora es la muerte cerebral. Entonces siempre ocurre en una terapia intensiva, no puede ocurrir en otro lado. La terapia intensiva da aviso al INCUCAI. El INCUCAI, según la lista de espera y la compatibilidad sanguínea y la histocompatibilidad, ve quién pueden ser los
los receptores, se comunica con ellos y en el lugar donde está el cadáver, porque es un cadáver, nosotros hablamos de cadáver a corazón batiente, es un cadáver al que le mantenemos la perfusión, o sea, la circulación, y que se oxigene los tejidos para poder ser trasplantado durante cierto tiempo, ¿no es cierto? No puede ser esto de 24 horas, esto son horas. En menos de 6 horas ya tenemos que tener resuelto todo. Entonces vienen los equipos, en nuestro caso viene el equipo del Cucayer, y si es, por ejemplo, corazón y pulmón, que se llama bloque cardiopulmonar, viene un equipo especializado de otro lado, de donde tengan ellos el receptor. Si es de hígado, también viene un equipo especial que se dedica al trasplante de hígado, que hay centros autorizados, ¿no? De paso digo que los centros tienen que estar totalmente autorizados, son controlados regularmente y demás, tienen que tener características muy especiales. Y luego está, por ejemplo, si hay los riñones pares, por ejemplo, el riñón, siempre por ley uno queda para un receptor de la región y el otro va a todo el país, porque el Incucay tiene el territorio que es todo el país. Quiero decir por último que todo esto está regulado por la ley 2747 del 4 de julio del 2008, que se reformó la ley, en la cual todos somos donantes, salvo que expresemos lo contrario. Quiero algunas pequeñas reflexiones que yo siempre me las hago, ¿no? Yo por ahí tengo miedo de ser donante, y por ahí comprendo que la gente o no conoce o tiene temores y demás, pero tomo la misma postura si yo tuviera que ser receptor. Lo mismo si yo tuviera un hijo en muerte cerebral y dudaría en donar sus órganos. Lo haría de la misma forma si mi hijo fuera el que precisara el órgano. Entonces yo creo que tenemos que tomar conciencia que esto es un acto médico complejo, muy regulado por la ley, y que es un acto de amor, es un acto de amor al otro, es dar vida a través de la muerte. Le pido a la gente que tomen conciencia de esto. ¿Dónde se pueden anotar para ser donante? Si bien no es tan necesario, pero por ahí es importante hacerlo, en cualquier registro civil, en las autoridades sanitarias, en los municipios, en el Registro Nacional de las Personas, o en la página oficial del Incucay. Espero poder haberlo resumido. Esto uno podría hablar muchísimo tiempo, podríamos desmenuzar la ley, podríamos hablar de muchísimo, pero bueno, espero haber tratado de ser breve.